Me da gusto saludarles en este día, a cada uno de ustedes allí en casa, y bendecirlos en este día del Señor, este servicio donde venimos a juntarnos en espíritu y en verdad a adorar a nuestro Padre, a escuchar el consejo de su palabra. Espero que hayan pasado una semana tranquila, llena de bendiciones, con altibajos, pero lo importante es que aquí estamos y el Señor nos ha bendecido, ¿verdad? Damos gracias a Dios en este día y invito, si su familia no ha llegado toda al lugar donde se están reuniendo, llámalos. Es el momento especial de venir todos a escuchar la palabra del Señor y alabarle. Amén. Todos con reverencia vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Le invito, si tiene su Biblia, que espero la tenga ahí al lado, vamos a leer en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, y voy a leer para ustedes el verso 18. Amén. Vamos camino a recordar la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Digo, ¿por qué vamos a camino? Porque ya viene lo que algunos llaman la Semana Mayor, ¿verdad? Entonces, hoy es un día en que vamos a recordar esta cruz, la cruz de Cristo. Una cruz que es de una historia única e inigualable. Amén. Una cruz donde encontramos la libertad al cual fuimos llamados. Quiero leer para ustedes en esta mañana, entonces, como les decía, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Y dice en la palabra, dice, Cristo, sabiduría y poder de Dios. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Amén. Y dice el 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Amén. Dice que para algunos la cruz es una locura. ¿Pero quién? Para los que se pierden. Y para nosotros que hemos creído en esa cruz y hemos creído por qué está vacía, somos los que somos salvos. Y eso está abierto para todos. La misericordia de Dios está para todos. Amén. Vamos a orar en esta mañana y darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por haber enviado a su Hijo, a Jesucristo, a morir en esta cruz por ti y por mí, por nuestros pecados. No por el pecado del hombre, sino por el pecado de toda la humanidad. Así es de que en este día vamos a recordar esa cruz, el significado del poder de esa cruz. Amén. Me invito a que me acompañe a orar y pedirle al Señor que hable a nuestra vida en este día, a través de la adoración, a través de la palabra. Amén. Hoy, bendito Dios, venimos delante de tu presencia dándote gracias por un día más, dándote gracias por tu misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, a adorarte, a bendecir, Señor, tu nombre, a exaltarte, Señor, y a declarar, Padre, que en ti somos más que vencedores, Señor. Que esa cruz vacía, Señor, tiene un significado tan grande. Esa cruz tiene un poder grande, Señor, a nosotros, que te hemos dado, Señor, nuestra vida, a los que nos hemos rendido a ti. Gracias, Padre, porque sabemos que a través, Señor, de el mensaje de tu palabra, Señor, cada día muchos son los que vienen a tus pies. Muchos son los que quieren conocer el gran misterio de la cruz, Señor.
Hoy, Padre Santo, venimos delante de ti y te pido, Señor, que una unción fresca, Señor, llene cada hogar, inunde cada hogar, Señor bendito, que a través de la adoración, Padre Santo, podamos comprender, Señor, que al que estamos adorando es un Dios vivo y un Dios verdadero, que aquel, Señor, a quien, Señor, tú has enviado a morir por nosotros, Señor, en esa cruz, un día resucitó y nos dio libertad. Hoy, Padre, te damos gracias por la cruz, por el poder que hay en ella. Quédate con nosotros, Señor, y a través de la palabra que podamos comprender aún mejor, Señor, el misterio de la cruz. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo oramos. Amén, amén y amén. Ok, mis amados, levante sus manos. Alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy llegamos al tiempo de la adoración. Amén. Así es de que con esa libertad, alabe al Señor en su hogar, donde se encuentre, cantémosle, que el Señor ponga cántico nuevo en su boca y vamos a adorar al que todo lo merece. Bendiciones. Sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tu mano me sostiene, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Oh, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Cántalo, tu mano me sostiene. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Oh, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria. Cántalo otra vez, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Yo vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Oh, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás.
Oh Señor, te alabamos, tú eres bueno, oh Dios. Declaramos, Señor, no hay nadie como tú. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Decláralo, grande eres tú, Señor. Grande eres tú, grandes son tus obras. Grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y una vez más, porque grande, grande eres tú, oh grande, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.
habrá como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Dios les bendiga, buenos días. Les saludamos y les bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Estamos caminando hacia una celebración especial, muy especial para todos los cristianos del mundo, que es la semana de la crucifixión de Cristo. Estamos ya próximos y por tanto nos preparamos en meditación, en oración, en convivencia cristiana en torno a la palabra, recordando estos acontecimientos que cambiaron por completo la historia de la humanidad. La invitación, hermanos amados, es que todos podamos disfrutar este tiempo de reflexión en la presencia de Dios y crecer y madurar y fortalecernos en nuestra fe en el nombre del Señor. Voy a leer para ustedes la palabra que está en 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es la palabra de Dios en esta hora. Vamos a orar para comenzar nuestra reunión. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo precioso que tú nos das para meditar en tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu bondad y por tu amor. Te rogamos que tú nos bendigas, nos enseñes, nos edifiques a través de tu palabra en este día. Te lo rogamos de una manera especial en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El poderoso mensaje de la cruz. Qué poderoso es el mensaje de la cruz de Cristo. Es bien importante que todos sepamos que la cruz de Cristo tiene un mensaje de amor supremamente grande, supremamente valioso, supremamente significativo para todas las personas, para toda la humanidad. El hablar de la cruz de Cristo nos traslada a hace muchos años por allá en Jerusalén. Hace más de 2000 años que acontecieron todas estas cosas, las cuales significaron, como decía al comienzo, un cambio total, radical a la historia de la humanidad. Estos acontecimientos fueron bien significativos y por eso cada vez que celebramos
la resurrección de Cristo, nos gozamos porque estos acontecimientos fueron el mismo gozo de Dios revelado a cada uno de nosotros, a usted, a los suyos, a su familia, a sus amigos, a toda su generación. Así que vamos a gozarnos en recordar a través de la palabra estos hechos. Primero quería compartirles acerca de la crucifixión. La crucifixión fue algo usado mucho tiempo antes de el ministerio del Señor Jesús. Algo de historia rápidamente. Nos encontramos en los análisis históricos del asunto de la cruz, en donde vemos que el imperio asirio ya lo usaba como pena capital. Ahí las víctimas eran torturadas, castigadas y colgadas en un poste hasta que murieran de hambre y de sed. ¡Qué terrible, qué tremendo! Más adelante los persas ya transformaron ese poste en cruz al ponerle un travesaño en la parte de encima, en la cual usaban regularmente para colocar el nombre de la víctima y el delito del cual se le acusaba. Los romanos adoptaron esta cruz y la convirtieron desde entonces en un instrumento de tormenta para esclavos y criminales. Ellos lo adoptaron como un método bastante fuerte para otros, ¿no? Para los romanos, porque lo consideraban muy vergonzoso para ellos. Qué curioso. Otros datos históricos que podemos ver también: en el tiempo de Julio César, dice la historia que él usó la crucifixión para castigar a unos piratas que lo habían retenido, que lo habían apresado. Craso, otro de estos hombres, dice que crucificó a 6,000 esclavos que formaban parte de una rebelión. Augusto crucificó a 30,000 esclavos que estaban huyendo de sus amos. El general Varus crucificó a 2,000 seguidores de Judas el Galileo, ya cerca de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Era una barbarie, una vergüenza, una humillación, una tortura para los pobres esclavos y los criminales que según ellos merecían este tipo de torturas. Ahí dejaban morir los hombres ahí colgados al sol y al agua, muriendo de hambre y de sed. Ese proceso se cumplía, es decir, la muerte llegaba aproximadamente en 40 horas. Pero como todos sabemos, el plan de Dios estaba ahí presente. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue también llevado a una cruz como un malhechor, dice Marcos 15:44, dice: Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto. Así que mandó llamar a los centuriones y les preguntó si en efecto Jesús había muerto. Hay que recordar que usaban el método de quebrar las piernas para que así los hombres colgados en esa cruz no pudieran empinarse para tomar aire, porque esto dilataba el tiempo de su muerte. También dice la Escritura en Juan 19:31 que como era preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz durante el día de reposo, ya que el día de reposo era de gran solemnidad. Entonces los judíos le rogaron a Pilatos que quebrara las piernas y los quitaran de allí. Entonces los soldados fueron, quebraron las piernas al primero, lo mismo hicieron al otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Todo esto
está contenido dentro de la profecía, dentro de la voluntad de Dios. Recordemos en el libro de los Salmos, dice que Dios había determinado guardar la integridad de su siervo y que ninguno de sus huesos sería quebrado. También es importante ver que todo esto significaba mucho dolor, mucha tortura, mucha vergüenza para los hombres que caían en desgracia de ser acusados por las autoridades de aquel tiempo. Sin embargo, en los tiempos de Constantino, un emperador que algunos historiadores dicen que se convirtió al cristianismo de una forma bastante dramática. No vamos a tocar ahora ese tema, pero dicen que él quedó convencido y comenzaron a darle algo así como un reconocimiento, una personería a la iglesia cristiana. Entonces él abolió eso y porque decía es muy cruel, pero no para los romanos, una vez más. La pregunta es para nosotros, ¿cómo es que este símbolo de vergüenza, de ignominia, este instrumento de muerte y de tortura, se convierte entonces en el motor que nos impulsa a nosotros a alabar y a adorar a Dios? ¿Cómo es que este instrumento tan cruel llamado cruz hoy en día nos mueve a nosotros a rendir adoración a nuestro Padre? Bueno, la gran diferencia la marca en la historia la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La cruz de Cristo hace la gran diferencia. Deja de ser un instrumento de vergüenza, de dolor, de tragedia y se convierte en un símbolo que nos recuerda los acontecimientos que allí pasaron y los cuales trajeron para nosotros el plan de Dios, el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación y la promesa de la vida eterna. Eso es maravilloso, lo que nos recuerda y nos debe recordar la cruz de Cristo. La horrorosa muerte de Cristo, entonces, podemos decir que le dio un cambio radical al significado que se le venía dando a la cruz. Es decir, podemos hablar de que la cruz de Cristo hace en el tiempo un antes de Cristo y un después de Cristo. Esto es maravilloso para todos nosotros. Como decíamos en la palabra que leíamos ahí en 1 Corintios, el apóstol Pablo, hombre a quien Dios usa para poner en orden buena parte de toda esta historia de la obra poderosa de Cristo en la cruz, lo dice. Dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo es que el mensaje de la cruz es una locura para unos y es poder de Dios para otros? Es bien importante saber nosotros que la palabra de Dios no miente, no se equivoca. Eso es exactamente el pensamiento de Dios. La cruz de Cristo es locura para aquellos que andan en camino de perdición, en camino de condenación, aquellos que ven el Evangelio de Cristo como un mensaje ofensivo al cual siempre han estado opuestos desde ayer, desde hace mucho tiempo y aún en estos tiempos modernos. Para muchos de estas personas, el mensaje de la cruz de Cristo, el Evangelio de la salvación, es un mensaje de locura, es incomprensible. Pero repito, para aquellos que van camino de condenación, para aquellos que andan en camino solitario, sin Dios, sin esperanza, sin ningún propósito en la vida, pero para nosotros, aquellos que hemos decidido
poner nuestra confianza en Cristo, rendirnos a Él y decirle, mira Señor, yo no puedo más seguir viviendo mi vida a mi manera. No puedo seguir viviendo mi vida en mis propias fuerzas. Por favor, ven, ayúdame. Yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario en pago de mis pecados. Así que yo quiero por fe recibir ese perdón. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador, desde ahora y para siempre. No en cambio aquellos que piensan de otra manera. Pero como dice la Escritura, el mensaje de la cruz es un mensaje poderoso de amor para todos aquellos que desean tomarse de la mano de Dios. Dios puede liberarte, Dios puede liberar a una persona que vaya en camino de condenación, por medio de los vicios, por medio de ataduras, entregado a placeres mundanos, enfocado en cosas terrenales, sin brindarle cuidado a su alma. Dios puede hacer libre a esas personas por medio de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Eso es lo maravilloso del mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque Dios decía por medio de la palabra, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los inteligentes. Eran palabras del profeta Isaías desde muchos años antes, las cuales el apóstol Pablo cita para decirle tanto a griegos como a judíos, bueno, ¿dónde está la mente, la sabiduría humana? ¿Dónde está el razonamiento? ¿Dónde está el entendimiento esclarecido? ¿Por qué el hombre en su naturaleza humana no puede explicar los misterios de Dios? Esa es una verdad muy grande. Los misterios de Dios solo pueden ser revelados y explicados por Dios mismo a través de la obra de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, a través de la palabra, es decir, a través del Evangelio de la salvación en Cristo. De tal manera que podemos ver cómo Pablo, cada vez más convencido a través de su propia experiencia, recordamos su estrepitosa conversión, camino de Damasco. Todos hemos oído esa poderosa historia en que Dios transforma una vida, una mente, un corazón, y desde entonces se dedica a predicar a Cristo, Cristo crucificado y Cristo resucitado. Convencido de todo esto a través de su trabajo en la obra del Señor, dice Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué preciosa manera de reconocer la obra salvadora de Cristo. Qué preciosa manera de conocer el plan de Dios. Claro, el apóstol Pablo tuvo grandes experiencias a lo largo de su vida, de su ministerio. Su propia experiencia personal de conversión fue, repito, bastante traumática, de tal manera que eso le ayudó a tener una gran convicción para su vida espiritual. Por eso de ahí él se dedicó a hablar de Cristo e inclusive habló de la cruz, porque él es quien propone a los creyentes de Corinto el misterio de la cruz, para tratar de explicarles que no hay que estar pensando que en nuestras fuerzas, en nuestra corrupción, en nuestro pecado, en nuestra manera de ver las cosas, podemos hallar un camino hacia Dios. No, de ninguna manera. Ahora, Cristo fue la voluntad de Dios revelada para explicar nuestra salvación, nuestra vida eterna. Pablo habla de la cruz bajo la perspectiva de los acontecimientos que él sabía. Él habla
en muchos de sus escritos de lo cruel, de lo vergonzoso, de lo difícil que era haber sometido a Cristo a este tormento, de lo equivocado que fue la actitud de los líderes religiosos y de las autoridades en aquel tiempo, y habla de todo esto, pero con una perspectiva de salvación, buscando que todo el mundo entienda, reconozca y acepte por fe que, si bien es cierto, en ese instrumento de vergüenza se vivió la tortura, se vivió la humillación y se vivió la muerte de Cristo, también generó el poderoso hecho único en toda la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo. Por eso Pablo, él dice, juntamente con él yo me siento crucificado. Yo camino en la vida como si anduviese con la cruz de Cristo, no con una cruz sola, independiente, sino en la cruz de Cristo. Él menciona lo triste, pero menciona con gran claridad, con gran autoridad, el hecho central del Evangelio, esto es, la resurrección de Cristo. Todos los cristianos del mundo esperamos cada año que venga este tiempo glorioso de la resurrección de Cristo, para traer a memoria, para celebrar como pueblo de Dios esa liberación que Dios hizo de nuestra esclavitud, del pecado, del tormento, del dolor, de la vergüenza, del descarrío. Ahora somos libres, somos perdonados, somos salvos y hemos sido restaurados por la obra de Cristo. Eso es bien maravilloso. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo igualmente, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo todos la misma cosa. No hagan nada por contienda ni por vanagloria. Por el contrario, hagan todo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Que nadie busque lo suyo propio, sino que cada cual también busque lo de los demás. Que haya entonces en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí radica el misterio de la cruz de Cristo. Humillarse delante de la voluntad de Dios, recibir con beneplácito el plan de Dios, trae grandes sacrificios, trae muchas veces dificultades. Quisiéramos que no fuera tan fácil, pero recordemos que el Señor Jesucristo, dice la palabra, que fue varón de dolores, experimentado en quebrantos. Por eso, cuando Él voluntariamente acepta ir a la cruz, Él sabe que lo está haciendo por usted y por mí. Ese hecho llamado sustitución nos trae a nosotros grande bendición, nos trae a nosotros nuestro perdón de pecados, nuestra salvación y nuestra vida eterna. Dice que Él, siendo hombre, en su condición de hombre, claro, tenía que experimentar el dolor, el tormento, la humillación. Pero dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recordemos para qué se usaba la cruz en aquel momento. Él fue crucificado y condenado como un malhechor. Es curioso ver cómo la gente que defendía supuestamente lo que se sabía acerca de Dios,
¿Cómo no se dan cuenta de que verdaderamente lo que ellos estaban caminando en contra era precisamente lo que Dios quería revelarles? Un camino de salvación, un camino de perdón, un camino de restauración. Pero el celo humano, el capricho humano, la rebelión humana lleva a las personas a caminar en ese sentido contrario a la voluntad de Dios, en ese sentido contrario a la obra de Cristo, en ese sentido contrario al mensaje de la palabra de Dios. Por eso, mi amigo, mi hermano, yo le invito en esta hora a que vamos a reflexionar en estos días en torno a la palabra de Dios, a tener una buena lectura, un buen estudio bíblico familiar, unos buenos tiempos de oración para disfrutar todo aquello que Dios hizo para su beneficio y para el beneficio de todos, la humanidad. Es precioso. Dice que Él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Dice, por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire cómo la obediencia del Hijo a la voluntad del Padre le hace ganar exaltación, y no cualquier exaltación. Dice la palabra que lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Eso es glorioso, saber que Cristo es nuestro ejemplo de humildad, de rendirse a la voluntad de Dios, de rendirse al plan de Dios, y entonces ver como respuesta una gran bendición. Usted y yo tenemos esa oportunidad. Usted, mi hermano, mi amigo, en esta hora, si usted deseara rendirse a la voluntad de Dios, a lo cual yo le motivo y le invito, usted podrá experimentar la respuesta grandiosa de Dios en las bendiciones que Dios tiene guardadas para usted. De tal manera que dice que Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre encima del nombre de Jesús, porque recordemos que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. No hay otro nombre ahí que se pueda sobreponer, solamente el nombre de Jesús. Dice, ¿para qué? Para que en el nombre de Jesús, es decir, en la revelación de Dios, todos tengamos la capacidad, la fortaleza, la sabiduría de doblar nuestras rodillas delante de Él y decirle, yo sé que tú eres el Señor. Yo sé que tú eres el Señor y te confieso con mi lengua como el Señor de mi vida, para gloria de Dios Padre. Este era desde entonces el significado profundo que tenía y tiene la obra de Cristo Jesús. Desde los tiempos de la iglesia naciente, desde los tiempos de la iglesia primitiva, todos estos acontecimientos han tenido gran importancia para todos los cristianos, para todos los creyentes. Por eso, cuando algo así se trae al contexto meramente humano, como dice Pablo, esto es locura, es locura. ¿Por qué? Porque cuando alguien no desea aceptar el plan de Dios para su vida, cuando alguien quiere rebelarse, cuando alguien quiere ser necio a lo que Dios ya ha hecho por su vida, pues le parece una locura, le parece una locura. Una locura leer la Biblia, una locura orar, una locura ir a la iglesia, pero déjeme decirle que son los tiempos más fabulosos que nosotros podamos disfrutar durante nuestra existencia aquí en la tierra. Caminar en las huellas de Cristo, leer su palabra, oír su voz audible a través de la Biblia, sentir su presencia y sentir ese glorioso consejo de aquel amigo eterno que es el Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Por eso, así como aquellos tenían gran importancia para todas estas cosas, es bien importante también para nosotros que lo recibamos de la misma manera. Porque la cruz de Cristo
amén de toda la edificación espiritual que dio a la iglesia naciente, para nosotros también representa el acto supremo de amor de Dios para el hombre. Es el mensaje más grande, la muestra más grande del amor de Dios para toda la humanidad. No se queda el mensaje en la cruz, sino que trasciende a ello, porque el mensaje de la cruz trae consigo el mensaje de la resurrección de Cristo. Allí murió Él por nosotros, pero 3 días más tarde resucitó de entre los muertos para darnos una nueva vida, una nueva oportunidad. De tal manera que cuando nosotros vemos lo que dice la Biblia en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que Él envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nos recuerda el verso 17, que Cristo no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por medio de Él. Ahora, queridos hermanos, mis queridos amigos, en 1 de Timoteo, capítulo 2, 5 y 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual, dice Pablo, se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué preciosa la obra del Señor. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en estos días? ¿Por qué hay tanta dificultad en que el mensaje de Dios llegue a nuestras vidas? Se lo quiero explicar rápidamente. Dice en 2 de Corintios capítulo 4, dice: por lo tanto, puesto que la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio, no nos desanimamos, no, por el contrario, renunciamos a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso, y no andamos ni con engaños ni falseando la palabra, sino que por medio de la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero dice Pablo, si nuestro evangelio está aún encubierto, pues estará también encubierto para aquellos que se pierden, es decir, para aquellos que no han creído. Pero ¿qué es lo que sucede? Mire, aquí está la respuesta. El Dios de este siglo, es decir, el diablo, el adversario de nuestro Salvador, el adversario de Dios, el enemigo de nuestras almas, dice: Él es el Dios de este siglo, Dios con minúscula. Dice: ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es el diablo que ha puesto como una venda entre los ojos nuestros y el cielo, entre nuestra vista y el Señor Jesús. Por eso Él quiere evitar a toda costa que nos resplandezca el mensaje de la salvación de Cristo. Y pone entonces barreras como la incredulidad, la rebelión, la yo no necesito, eso no es para mí. Pone muchas distracciones, muchas diversiones, muchas cosas que nos desvían del camino. Pero recuerde, esto es mentira del diablo. Él pone dice, ha cegado los ojos del entendimiento. A veces no entendemos, no comprendemos. Pero ¿qué es lo que falta? Falta asumir por fe la obra salvadora de Cristo. Dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo como Señor y nos declaramos siervos por amor a Jesús. Es bien importante esto, bien importante. Mirar nosotros que nada nos distraiga, que nada nos haga perder la visión, que nada nos impida ver la gloria de Dios, la gloria del Evangelio, la presencia de la obra de Cristo, y nosotros podamos identificar qué son todas esas distracciones y en el nombre del Señor quitarlas de nuestra vida y decirle: Señor, tú me has hecho libre, me cubro con la sangre de Cristo
y me declaro un siervo del Señor por amor a mi Señor Jesús. Podemos concluir lo siguiente. Cristo es la propiciación. No es muy complicada esa palabra. Esa palabra quiere decir específicamente hacer las paces. Cristo nos volvió a la amistad con Dios. Ha sido revelada a nosotros por medio del arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, entonces nosotros estamos haciendo las paces con Dios. Ahora, fue Cristo una propiciación anunciada, claro, desde tiempos antiguos. Dios, por medio de los profetas, anunció la venida de un Mesías Salvador. Podemos también decir que Cristo es una propiciación con sacrificio. Él pagó en ese madero por sus pecados y por los pecados de toda la humanidad. Él lo hizo una sola vez y para siempre. Podemos además decir que fue una propiciación no solamente anunciada, una propiciación con sacrificio y una propiciación completada. Porque, repito, al tercer día Él resucitó de entre los muertos, dándonos una nueva esperanza, dándonos una nueva vida. Este es el mensaje cristocéntrico del Evangelio de la salvación. Por eso, una vez más, Pablo expresa las siguientes palabras. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, significando esto que el Evangelio de la salvación es el mensaje cristocéntrico de Dios para toda la humanidad, todos. Nuestra doctrina dice que el Señor Jesucristo, por medio de sus padecimientos y muerte, Él fue la propiciación para todos, de tal manera que todo aquel que quiera puede ser salvo. Todos tenemos esa promesa a nuestra disposición. Finalmente, quiero decirle lo siguiente. Si usted no está en Cristo, es fácil decirle al Señor Jesús, ven a mi vida. Yo quiero por fe aceptar el perdón de mis pecados. Quiero reconocer tu obra de salvación en la cruz del Calvario y quiero manifestar con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador. Luego, 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado todo lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y lo mejor es que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. No nos tomó en cuenta nuestros pecados y a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. La obra de Cristo, la cruz de Cristo nos ha reconciliado a la amistad con Dios. Y una vez hemos entendido ese misterio, aceptado esa promesa, nosotros hemos sido hechos nueva creación. Él nos ha dado entonces también la tarea, el trabajo de reconciliar a otros con Él, de reconciliar al mundo con Él. Dice la palabra que nosotros somos sus embajadores. Así como embajadores debemos decirle a la gente, mira, Dios te dice, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Es un tiempo maravilloso de reconciliación, de nosotros mismos. Decirle a Dios, gracias por mi salvación, gracias por todos los beneficios que me ha traído la vida espiritual, confiando en ti, confiando en tu obra maravillosa en la cruz del Calvario.
Gracias por todo lo que me has enseñado, por todo lo que me has bendecido. Y ahora yo quiero asumir mi ministerio, mi trabajo como embajador tuyo. Ayúdame para proclamarle a otros las grandes bendiciones de la cruz de Cristo. Esta es un tiempo en que nosotros nos acercamos, repito, a esa celebración gloriosa de la resurrección de Cristo. Haga un tiempo usted con su familia, con sus amigos, con la iglesia, lea la palabra, medite en ella, reflexione sobre todo esto, pongámonos otra vez en orden delante de Dios. Si por alguna razón usted se había quedado quieto o se había salido del camino, regrese. Dios está ahí para recibirle. Si usted se siente débil, Dios está ahí para fortalecerlo. Si usted está pasando por un tiempo de dificultad, de dolor, de tristeza, ahí está Dios para animarte, para poner su mano sobre tu espalda y decirte: tú no estás solo, yo camino contigo. Ese es el mensaje del Evangelio de Cristo. Yo les invito para que este tiempo sea un tiempo precioso de reflexión y de amor en la obra de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Quisiera también orar para terminar este mensaje. Vamos a orar, le invito para que oremos todos juntos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu obra maravillosa en la persona de Cristo. Gracias porque sabemos por fe que tú enviaste a tu Hijo amado a morir en ese madero por mis pecados. Gracias por tanta misericordia, por tanto amor. Yo sé que Cristo Jesús vive en mi mente, en mi corazón, que ha guardado mi vida. Yo te pido, Señor Jesús, que tú obres a través de mí para reconciliar a otros que no te conocen con la amistad hacia Dios, para que otros disfruten también de tu obra, para que otros sepan que tú eres un Dios que nos busca para perdonar nuestros pecados, para corregir nuestros caminos, para vendar nuestras heridas y para permitirnos ver con nuestros propios ojos tu obra perfecta en la cruz del Calvario, para gozarnos en tu resurrección, para recibir una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo pacto y poder disfrutar de la gloriosa vida eterna. Padre, te pido por aquellos que están pasando por momentos de tristeza, de dificultad, Señor, para que tú envíes tu Espíritu Santo Consolador, los fortalezcas, los llenes de tu presencia, los levantes y los animes y que ellos sepan que tú estás con ellos en su vida, en su casa, en sus familias, que tú eres un Dios que nos amas y nos amas con un amor eterno. Gracias te damos, bendecimos tu nombre y te damos siempre la gloria y la honra. Y oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Reflexión, oración, estudio de la palabra, convivencia, celebre con cada uno de nosotros, con sus amigos, con su familia, la resurrección de Cristo. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.